Ok, capítulo 5, evaluación financiera. La idea es ver el capítulo de evaluación financiera y luego despejar cualquier duda que ustedes tuviesen de los capítulos anteriores, pero primero ver lo que les viene, ¿verdad? Lo que la puntuación que aún todavía está en juego. La evaluación financiera tiene por objeto estudiar la factibilidad de un proyecto desde el punto de vista de sus resultados financieros a nivel de rentabilidad o sostenibilidad. Se van pasando las diapositivas, sí, están viendo la de costos de inversión. No se pasa. No, yo estoy viendo la de evaluación financiera todavía. Ok, va a dejar de compartir y volver a compartir. Ahora estoy compartiendo toda la pantalla, ahora sí se ve. Sí. Costo de inversión, Okay. Sí. Sí, me dicen sí, o sea, como yo voy hablando se van pasando bien. La inversión se divide en inversión fija o inversión circulante. Contablemente también en diferida, no diferida, de corto o largo plazo. Los mismos términos que utilizamos en contabilidad para hablar de activos, así también se maneja lo que es la inversión. La inversión fija son para aquellas inversiones que tienen una vida útil mayor a un año. ¿Perdón? No se escucha bien. No se escucha bien. Los demás compañeros me escuchan bien. Se escucha como distorsionado. Sí, bastante distorsionado. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo se escucha? Igual distorsionado. Extraño, bonito diferencia. Solo estoy, no hay ruido. Es la única computadora que está conectada. Vamos a ver. Voy a salir de la reunión y volver a entrar a ver qué pasa. Ya vengo. Ok, ¿cómo me escuchan? Ahora sí, se escucha bien. Ok, vamos a ver si me deja compartir y que no se me distorsione. ¿Se escucha bien? Sí, correcto, se escucha bien. Sí. Ok, apliqué las del ingeniero. Las inversiones son las que tienen las fijas una vida útil mayor a un año y se deprecian, a excepción de los terrenos, ¿verdad? Que salvo que ocurra algo, un desastre natural, algo fuera de lo común, los terrenos siempre van a valer más. Se le llama inversión fija porque el proyecto no puede desprenderse fácilmente sin que ello conlleve algo perjudicial para la actividad productiva. Ustedes tienen el material complementario que yo les envié. ¿Se acuerdan que les pasé unos correos a principio de cuatrimestre? Bueno, yo les envío a ustedes a los correos una serie de material complementario, entre ellos un caso completo de evaluación financiera y social. Los que lo tienen a mano me pueden seguir. Los que no, vamos viendo cómo se ejemplifica. El proyecto es de
un proyecto turístico de la Cámara de Turismo que pretende construir 6 cabinas de 10 metros de largo por 8 de ancho. Además, pretende construir un restaurante de 10 metros de largo por 12 de ancho. En total tenemos un área de 120 metros cuadrados y apenas es un restaurante, tenemos 120 metros. En total tenemos que las cabinas son 480 y 120 son 600 metros, a un costo aproximado, ¿verdad? Es muy, muy barato, no, ya no se construye ese costo, pero es para un ejercicio académico, de 95,000 colones el metro cuadrado. Entonces yo obtengo que las cabinas me vienen costando a mí 45 millones y el restaurante 11 millones de colones. Como ven ahí, el total de inversión tenemos que son 57 millones de colones. Son cuadros muy sencillos, una multiplicación lineal del costo por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados cada uno. Inversión circulante. Las inversiones circulantes o diferidas o de corto plazo son las que tienen una transición a efectivo menor a un año y no suelen ser afectas a depreciación. Se llama inversión circulante porque las necesidades, la necesidad está rotando para su funcionamiento adecuado. Profe, ¿no se ve una filmina donde las va pasando? Ok, voy de nuevo. Ahora sí, ¿cuál están viendo? Costo de inversión, total del costo de inversión, detalle, monto. Ok. El edificio, 57 millones de colones. Como vieron, procedía el cálculo del costo del metro cuadrado por la cantidad de metros que requerían de las cabinas y el restaurante. Un terreno es un dato metido ahí a mano, 18 millones de colones. Equipo por 5 millones y medio. Capital de trabajo, que recuerden que en un proyecto, el capital de trabajo es el dinero que yo destino para operar, mientras los ingresos cubren los egresos. Por ejemplo, si ustedes se van a meter en un proyecto de siembra de cultivo, por ejemplo, arroz, el arroz es a los 6 meses, deben de destinar dinero para cubrir lo que son abonos, fumigadas, mantenimiento, todo tipo de costos durante los 6 meses que el arroz tarda en producir. Entonces tienen que, aparte de haber sembrado el arroz, tienen que destinar recursos como un capital de trabajo, mientras el arroz puede ser cosechado y vendido y tengan ingresos, ¿cierto? Si estamos hablando de palma africana, por ejemplo, que aquí en la zona sur hay mucho, es un capital de trabajo para 3 años, porque la palma hasta el tercer año comienza a producir. Si estamos hablando de teca, melina, que son maderas, son un capital de trabajo para 5, 6, 7 años, en los que yo tengo que por lo menos contemplar el pago de un peón que mantenga aseada la finca, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, ese es el concepto de capital de trabajo, el dinero que yo destino en un proyecto para operar, mientras los ingresos igualan o superan los egresos, o sea, mientras produce. Gastos preoperativos que van desde planos, permisos, usos de suelo, estudios, todo tipo de gastos que yo tengo que incurrir en el proyecto antes de que éste empiece a caminar. La diferencia entre el gasto preoperativo y el capital de trabajo es que el gasto preoperativo es antes de que el negocio comience en marcha y el capital de trabajo es antes de que comience a producir ingresos. Esa es la diferencia. El total de la inversión en el ejemplo que viene por ahí de 83 millones. Plan de inversión. Cuando ustedes se les consulta por qué es un plan de inversión, es una cédula presupuestaria que contiene la información de los costos de un proyecto descrita en cuestión de quién o quiénes adquieren cada partida presupuestaria. El plan de inversión lo que hace es detallar toda la inversión inicial del proyecto y decir si el socio o el banco, cuál de los dos es el que
se hace cargo de ese egreso. Por ejemplo, ahí tenemos 83 millones en la inversión inicial y según el plan de inversión, el socio 1 se encarga de todo lo que es el edificio, el socio 2 aporta el terreno, el equipo, los 5 millones y medio lo aporta el socio 1, el socio 2 aporta el capital de trabajo, los gastos preoperativos, 62 millones 500 contra 20 millones 700. Ven el concepto de plan de inversión. Eso es muy usado cuando el préstamo no es de el proyecto, perdón, no es de una sola persona y muchas veces tiene préstamo. Entonces, hay que decirle al banco qué parte de la inversión cubre el banco. De hecho, que el banco, ningún banco te presta más de un 80% del valor de un proyecto. Siempre te va a pedir una contrapartida por lo menos de un 20%. Inclusive los fondos de cooperación internacional, los que se adquieren con la Fundación Costa Rica Estados Unidos, con CRUSA, con JICA, que son los japoneses, con cooperación alemana, con la cooperación española, todo ese tipo de cooperaciones, inclusive en que son fondos de proyectos no reembolsables, te piden contrapartidas. Muchas veces son los terrenos, es mano de obra, etcétera, etcétera. Pero hasta esos proyectos de cooperación que la organización no tiene que poner dinero, le piden una contrapartida. Y nunca es menos del 20% de la contrapartida. Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen. Es simplemente el plan de inversión, una cedulita presupuestaria donde están todos los costos de inversión del proyecto y se dice quién paga qué cosa. En el caso anterior se usaron 2 socios, pero es muy común encontrar planes de inversión donde uno de los inversionistas es una entidad financiera, como les decía. Costos de operación. Son todos los costos asociados a la operación de una determinada actividad. Según el proyecto que ustedes ya llenaron la parte A de ese adelanto, ya tienen que ir definiendo por ahí los gastos de administración y los costos operativos en el estudio técnico. Entonces ya tienen avanzada esa parte. Sin embargo, los que no lo hicieron así, en este capítulo sí tienen que sacar la punta al lápiz. Los que ya lo tienen, aquí es donde se coloca. Yo particularmente prefiero que en el estudio administrativo se definan los salarios, los costos y todo eso, pero no se calculen ni mensuales ni anuales. Igual en el estudio técnico, que se define la maquinaria, el equipo, todas las especificaciones técnicas, pero que no se hable de costos porque para eso es un apartado financiero y hay costos de inversión y costos de operación. Pero, y esa es una opinión muy personal, la cátedra lo prefiere así está en la orientación académica y así se les solicitó a ustedes que desde el estudio administrativo y el estudio técnico se consumieran un poquito en lo que era ya el costeo, pero tampoco está malo. Los costos se clasifican principalmente porque hay muchas clasificaciones para los costos, como costos directos o costos indirectos, costos fijos o costos variables. Los costos directos o indirectos. Los costos directos son aquellos que se les puede atribuir directamente un bien o servicio, mientras que los indirectos son aquellos que se asignan mediante un prorrateo. ¿Saben qué es prorratear? ¿Alguien sabe? Bien, prorratear es dividir algún valor, en este caso un costo, entre 2 o más partes. Por ejemplo, contablemente, si yo pago un flete para traer una refri y una lavadora, si yo pago un flete y el taxista me dice, yo te cobro por peso y te cobro 20,000 por las dos cosas, contablemente yo tengo que llegar a pesar cuánto pesa la refri y cuánto pesa la lavadora y poder dividir ese costo, 20,000 colones por peso, a razón de que si ambos pesaban 10 kilos cada uno, son 10,000 colones para cada uno, pero si la refri costaba 15 kilos y la lavadora 5 kilos, yo tengo que prorratear ese costo equitativamente entre el que pesaba más y el que pesaba menos. Eso es prorratear. Y cuando yo hago algo así, es cuando yo tengo costos indirectos, porque cuando tengo costos directos es muy fácil. Como por ejemplo, si tengo una panadería, llegar y decir que un baguette consume 200 gramos de harina. Entonces, el kilo de harina me cuesta tanto, entonces directamente el baguette me cuesta tantos gramos de harina.
también lleva royal, también lleva sal, también lleva azúcar. Entonces, ese tipo de costos directos es muy fácil asociarlos a la producción de un bien o servicio. Si yo tengo un salón de masajes y en cada masaje se consume 250 mililitros de aceite, yo sé que en 4 masajes consumí 1 litro de aceite. Entonces, agarro la botella de aceite que me cuesta de 1 litro y que me cuesta 7,000, 8,000 colones y lo divido entre 4 para saber cuánto de aceite consume cada servicio de masajes. Eso es fácil, eso es costeo puro y son costos directos. Pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, cuánto de los intereses que yo pago de un préstamo se lo tengo que cargar a ese masaje? ¿O cuánto de los intereses que pago de un préstamo se lo tengo que cargar a ese baguette? Son costos indirectos y se hacen prorrateando. ¿Cuáles son las principales formas de prorratear? De acuerdo a las unidades de producción requerida, es una forma. Las horas, mano de obra que pueda llevar un determinado producto o servicio, es otro medio para prorratear. De acuerdo a las ventas previstas, si son costos de ventas, es de acuerdo a las ventas previstas. Hay diferencia entre producción y venta cuando hay inventarios, ¿verdad? Inventario inicial, inventario final, y son diferentes uno de otro, entonces producción y venta no son iguales. Entonces, unidades de producción requeridas es un medio, ventas es otro medio, mano de obra directa es otro medio, por el espacio que tal vez utilicen de la planta un determinado producto de otro es otro medio. En fin, tienen que buscar la manera más lógica y coherente de asignarle un medio de prorrateo, pero en sí lo que se busca es agarrar todos los costos indirectos y transponerle ese costo al precio del bien o producto final. Costos fijos o costos variables. La definición de costos fijos y costos variables no es que siempre son los mismos, porque muchas veces dicen, mira, aquí el gasto de intereses en este mes fueron 23,500. El otro mes son 23,000. Son costos variables porque variaron. No. El concepto de costo fijo y costo variable difieren tanto, no dependen del volumen de producción. Y si yo voy y saco un préstamo al banco, así yo tenga la planta cerrada y no produzca ni un solo pan y no venda ni un solo masaje, yo tengo que pagarle al banco mes a mes una amortización y un interés. Entonces, ese préstamo bancario es un costo fijo. Así varía un poquito mes a mes por la estructura de pagos, ¿verdad? Por el sistema de amortización que se utiliza, que empieza pagando más intereses y luego termina pagando más amortización. O sea, varía por el sistema de pago, pero no varía de acuerdo al volumen de producción. Y la definición de costos fijos y costos variables es aquellos que crecen o decrecen de acuerdo al volumen de producción. Que les quede eso por ahí claro. Por ejemplo, la luz. La luz tiene un componente que siempre es una tarifa mínima. Igual el agua. Hay una tarifa mínima de agua y luz. Igual un teléfono, ¿verdad? Los que no son prepago. Y a raíz de ahí, por consumo, comienza a aumentar ese recibo. Entonces, los servicios básicos, no les voy a pedir que el tan fino, pero tienen un componente fijo y variable, ¿verdad? Para que se hagan una idea del concepto de costos fijos y costos variables. Esta es una pequeña tablita, la pueden ver ahí. ¿Qué es esta tablita, muchachos, muchachas? Costos operativos, mensual, trimestral, anual. ¿Se entiende esta tablita? ¿Cómo está distribuida? Sí, sí se entiende por la forma de pago, mensual, trimestral o anual. Exactamente. Y la que dice mensual se va a multiplicar por 12. La que se paga trimestral, ojo, que eso es un horror que siempre cometen. Trimestre lo multiplican por 3. El año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Ojo ahí. Si son cuatrimestres, son 3. Y si es anual, se multiplica por 1. Luego que ustedes hacen este tipo de estimación y ya se dan cuenta de cuáles son egresos que tienen que hacer mes a mes, cada 3 meses, cada 4 meses, una vez al año, comienzan a calcular los egresos mensuales. Yo utilizo en este caso, digamos, enero, porque es una forma de
de identificar que el proyecto está arrancando en un año calendario, pero aquí sería realmente el año en que arranca o el mes en que arranca el proyecto. Los ingresos o aportes. Cuando el proyecto presenta ingresos financieros, se debe cuantificar y proyectar de manera mensual o en el periodo que así se perciban y luego de manera anual. ¿A qué me refiero con el periodo que así se perciban? Si yo estoy sembrando arroz, yo voy a tener 2 cosechas al año. Entonces voy a tener apenas 2 épocas en el año que voy a tener ingresos. Si yo tengo una tienda, un salón de belleza, un salón de masajes, una panadería, yo tengo ingresos mes a mes y también cuantifico los ingresos anuales. A eso me refiero mes a mes o en el periodo que así se perciban. Para este caso de las cabinas, el problema planteaba que eran 6 cabinas, cada cabina tenía 2 camas. Eso me da una capacidad operativa máxima por noche de 12 personas por noche, es decir, alquilo las 6 cabinas y en todas van a haber 2 personas por cama. La ocupación esa es de un 100%, pero está un 1 por ahí. El periodo en días era de 120 días, que correspondían a 4 meses de temporada alta. Por eso arriba el cuadrito dice ocupación de las cabinas en temporada alta. Eso quiere decir que en este lugar turístico en temporada alta, la ocupación es de un 100% durante 4 meses. ¿Eso qué significa para mi negocio? Que tengo 6 cabinas con 2 camas, 12 personas por noche durante 120 días, que son los 4 meses. Esa ocupación esperada en camas son 12 por 120, que son la cantidad de noches, y camas por noche, y el costo por cama son 12,000 colones. Eso me genera un ingreso en esos 4 meses de 17,280,000. Utilizo este ejemplo porque hay proyectos que no son constantes, cuya demanda no es muy lineal en el tiempo, sino que hay cierta estacionalidad muy variada. Por ejemplo, una venta de repuestos, un taller mecánico. Ese tipo de negocios en la zona sur, para que ustedes hagan una idea, que hay una móvil de Riteve que cada 3 meses llega al pueblo. Cuando Riteve llega, los servicios de mecánica, venta de repuestos se disparan. ¿Por qué? Porque la gente va a reparar su vehículo para poder llevarlo a revisión técnica vehicular. Entonces, la movilidad de la móvil sur de Riteve genera estacionalidad en ese tipo de comercios. Hay comercios como, por ejemplo, una floristería que en las fechas especiales, 14 de febrero, Día de los Santos Difuntos, Día de la Madre, experimentan un aumento en la demanda de un 500, 600, 800%, sino que más. ¿Por qué? Por cierta estacionalidad de su servicio. En este caso quisimos denotarlo con un proyecto turístico. Luego viene el cálculo para la temporada baja. Igual, las mismas 6 cabinas, eso no me va a variar. 2 camas, capacidad máxima por noche, 12 personas con una ocupación del 70%, lo que me denotan mis datos históricos, por ejemplo. Entonces, en días son 240, que son 8 meses. Y la ocupación en camas serían 12 camas por noche por 240, son 2016. El costo por cama no varía, 12,000 colones. Y en esos 8 meses tengo ingresos previstos por 24,192,000. En resumen, tengo 17 millones de ingresos en temporada alta, 24 en temporada baja y 7 millones de ingresos por un restaurante, por la alimentación que yo vendo por ahí. En total, 49 millones de colones. Un flujo de caja. ¿Alguien sabe qué es un flujo de caja? Que me ayude por ahí, por favor. La entrada y salida de dinero de la empresa, en la caja chica. ¿Para qué yo hago un flujo de caja?
yo hago un flujo de caja cuando yo requiero poder calcular si voy a tener exceso o carencia de efectivo. Es una cédula presupuestaria que está compuesta por un saldo inicial. Siempre tengo que arrancar con algo, así sea cero, pero un saldo inicial con lo que yo arranco. Entradas de efectivo, un saldo parcial, por lo general tenemos una sumita ahí para ver cuánto es el saldo inicial con que yo arranqué más lo que recibí. Un saldo parcial. Luego, a eso tengo que restarle las salidas de efectivo y me da un saldo final de efectivo. Y de un periodo a otro, el saldo final de uno se convierte en el inicial del otro. Si son mensuales, el dinero con el que yo terminé el 30 de diciembre es el dinero con el que yo arranco el saldo inicial del 1 de febrero. Su principal importancia radica en poder determinar los excesos o carencias de efectivo. En la administración de capital, es algo que ya ustedes deben de saber, jamás es bueno que tengan carencia de efectivo. Uno puede decir, mira, no, es bueno que yo tenga más dinero de la cuenta, pero tampoco es bueno que tengan demasiado dinero en caja. ¿Por qué? Por el riesgo de un robo, porque está ahí sin ganar un solo colón de intereses. Entonces, hay empresas que son tan estrictas, que le dicen a usted día a día en cuánto dinero le tiene que cerrar la caja chica. Si le sobró dinero, tienes que enviarlo a fondos de inversión del banco, y si le faltó, ir a través del banco y traer, pero todos los días. Hay empresas que trabajan con un flujo de caja diario, ni siquiera mensual, diario, y le dicen todos los días usted tiene que cerrar caja con 18 millones, 30 millones, 20 millones. Si usted tenía 22 millones, agarre el mensajero y que los deposite en el banco. Y si tiene 18, vaya y lo trae del banco y cierra con 20 millones. Así de estrictos son ciertas empresas. Aquí está un ejemplo de flujo de caja, o cash flow, como se le conoce en el argot administrativo. El saldo inicial es el 1.200.000 que yo determiné como capital de trabajo. Lo recuerdan, lo que yo le dije que se utilizaba para operar el negocio hasta que el negocio fuese rentable. Las entradas de efectivo es un cálculo mensual. Un saldo parcial, que es la suma de 1.200.000 más 4.900.000. Salidas de efectivo por 1.507.000. Y eso me da un saldo final de 6.100.000 menos 1.500.000 de 4.655.000. Ustedes este caso pueden seguirlo en Word, el caso viene en Word, y todos los cálculos en Excel lo tienen en sus correos. El que quiere lo busca por ahí para que se guíe cómo hacer un estudio financiero. Y ven ustedes cómo ese saldo final de enero de 4.655.000 se convierte en el nuevo saldo inicial del mes de febrero. Esa es la tónica, esa es la dinámica de un flujo de caja. El saldo final del mes anterior o del año anterior se convierte en el saldo inicial del mes siguiente. A diferencia de un flujo neto de efectivo, que ese es año con año. ¿Cuánto rinde por año? Aquí tenemos ya un flujo neto de efectivo, que es una proyección financiera expresada normalmente en años, donde se cuantifican o cuantificamos todos los ingresos y egresos reales de un proyecto para la generación de indicadores y la toma de decisiones en cuanto a cartera de inversión. Y hace énfasis en ingresos e ingresos reales, porque para efectos de un flujo neto de efectivo no se contempla lo que es la depreciación, por ejemplo, porque es una partida virtual. Realmente yo no saco de mi billetera, de mi caja, y le pago a alguien los menos 100.000 colones que ahora vale mi equipo, que se depreció con el tiempo. Yo no se lo pago a nadie, pierde su valor, pero no es una salida real de efectivo. Entonces, en un flujo neto de efectivo van los ingresos y egresos reales. Por eso muchas veces se va a encontrar flujos netos de efectivo donde tienen la depreciación, y en una parte se la restan para pagar impuestos y en otra parte se la suman, porque realmente no fue una salida real de efectivo. Pero yo prefiero que los impuestos se calculen en un estado de resultados como tiene que ser y no un flujo neto de efectivo. Al flujo neto de efectivo debe llegar el impuesto ya calculado, no estarlo calculando ahí. Pero es una opinión muy personal. El flujo neto de efectivo posee un periodo cero o periodo de inversión, en el cual entran en negativo
todos los egresos de la inversión inicial, el edificio, el terreno, el equipo, el capital de trabajo, los gastos preoperativos, todo eso es una salida de dinero en el año número 0 para yo poder empezar a operar, correcto. Entonces entran negativos. Si yo tuviese un préstamo, el préstamo entra positivo acá. Digamos, si yo tuviese un préstamo de 20 millones de colones en este proyecto, el flujo de caja, el flujo neto efectivo o FNE, tendría que darme en el año número 0 63.200.000. Porque bien, 83 millones de inversión, pero recibí un préstamo de 20 millones y ese entra positivo. Pero si yo tengo un préstamo, año a año tengo que pagar la amortización e interés. Aquí hay una confusión y verás que es bastante generalizada. Porque inclusive hay proyectos que llegan a tener préstamos hasta el 80% del monto del proyecto. Hay proyectos que contemplan una donación de la cooperación internacional. Hay proyectos, entonces la inversión inicial es muy bajita y después cuando tengo los flujos de efectivo, son flujos buenos, indicadores como el TIR y como el BAN me dan exageradamente altos. Y cuando un lector de tesis o un analista de proyectos ve una TIR por arriba de un 70% y un BAN de no sé cuántos millones, se asusta. Pero eso muchas veces pasa porque al proyecto se le calculó en el periodo 0, que está correcto, la entrada de efectivo del valor total del préstamo. Imagínense que hay proyectos de cooperación donde el 80% del proyecto te lo dona la cooperación. Llegan los alemanes, llegan los españoles con la ACID o la ESID, ¿verdad? La Agencia Andaluza o Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y te dicen, tu proyecto cuesta 100 millones de colones, yo te doy no reembolsable 80. Y usted dice, wow, solo tengo que poner 20. Imagínese un proyecto con 100 millones de inversión inicial, donde realmente solamente el flujo neto de efectivo es negativo en 20 millones. Y resulta que el proyecto rinde 15, 10, 20 millones al año. Y usted lo calcula y ahí sí, en un año y medio ya recuperó toda la inversión, porque le donaron 80 millones de colones. Entonces, el BAN de ese proyecto, el TIR de ese proyecto va a dar un dato extremo. Entonces, uno en ese escenario, para poder tener un marco más realista de una evaluación financiera de un proyecto, lo correcto es que aplique un flujo neto efectivo del proyecto. Si lleva préstamo o donación o lo que usted quieran, se llama flujo neto efectivo del inversionista. Y muy posiblemente en los demás años, año 1, año 2, hasta el año 5, al año 10, va a descontar en sus costos de operación amortización e interés. O yo hago otro escenario, que es un flujo neto efectivo del proyecto, que es cuánto cuesta y cuánto rinde, sin préstamos, sin donaciones. Nada más, cuesta 100 millones y me genera 15 millones el primer año, 20 el segundo, 22 el tercero. Nada más. No le meto costos de amortización e interés del préstamo, pero tampoco en el periodo 0 entra el préstamo positivo. ¿Ven? Y lo que muchas veces pasa es que aquí se hace un batido. Agarran un proyecto, un batido le digo yo cuando mezclan una cosa con otra. Agarran un proyecto que cuesta 100 millones, le ponen los 100 millones negativos en el periodo 0 y en los demás años le meten amortización e interés. Entonces, ojo al concepto. Voy a pagar en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, amortización e interés, pero en el periodo 0 nunca recibí la plata del préstamo. Está mal. Si quieren saber cuánto cuesta el proyecto y cuánto rinde, es un flujo neto de efectivo del proyecto. No lleva préstamo ni en el periodo 0 ni en los demás años. O sea, no lo reciben en el periodo 0 y no lo tienen que pagar. Y si lo quieren así, entonces en el periodo 0 lo ponen positivo y en los demás años negativo la amortización y el interés. Espero que esté un poquito claro eso, y si no, con la grabación de este video y cuando tengan los ejercicios en la mano, yo sé que lo van a comprender mejor. El flujo neto de efectivo después del periodo 0, que en el periodo 0 no hay ingresos ni egresos, solamente inversión inicial, ya tenemos el periodo 1 y vamos viendo cómo tenemos ahí los ingresos de las cabinas en temporada alta, en temporada baja, del restaurante, y que me suman en el año número 1 49 millones de colones. Tenemos los costos de operación, que son aguinaldos, salarios, insumos,
mantenimiento y mejoras, administración, servicios básicos, seguros y patentes, costos de venta, me suman 12.930.000. Ese es el esquema de un flujo neto efectivo a 5 años. Me parece que la orientación académica lo solicita mínimo a 10 años. Entonces, para que ustedes lo logren pegar en Word y se vea bonito, este servidor les recomienda que lo hagan flujo neto efectivo del año 0 al 5. Y en otra hojita que de por sí va a tener que ser, para mí, igual horizontal, flujo neto efectivo del año 6 al 10. Porque si ustedes intentan meter en una sola hoja un flujo neto de efectivo, hablando en millones de colones, de 10 años, lo que les va a quedar es un cuadro con una letra tan diminuta que al lector le va a doler la vista con solamente verlo. Entonces, lo que les recomiendo es que hagan 2 flujos netos de efectivo, o por lo menos para pegar en Word 2 cuadros, para que les quede visualmente atractivos. Imagínense que aquí en este momento, en esta filmina, ustedes lo están viendo y se ve pequeñito, y redúzcalo a la mitad cuando lo tire 10 años, o sea, no se va a poder leer. Y para que el documento tenga una estética adecuada, tiene que poder leerse. Ok, si ustedes lo analizan con cuidado, vienen todas las cuentas, ingresos, costos, inversión inicial, viene el periodo en el cual están activas o inactivas esas cuentas, y vienen los diferentes valores. Al final tenemos un flujo neto efectivo. En este caso es un flujo neto efectivo del proyecto. Cuesta 83 millones de colones y rinde en el año 1, 36, en el año 2, 36, en el 3, 36, porque se calculó sin variantes ni de costos ni de ingresos. Este es el esquema de un flujo neto efectivo. A este amiguito es el que le vamos a calcular el TIR y el BAN, además del periodo de recuperación, entre otros indicadores. Algunos indicadores financieros. Tenemos la TREMA, que es la tasa de corte o la tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿verdad? TRMA. La tasa de rendimiento mínima aceptada es la TREMA. Tenemos el BAN de un proyecto, que es el valor actual neto. Tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno, y tenemos el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión. La TREMA es la tasa de rendimiento mínima aceptada para un proyecto y se expresa de manera porcentual. La TIR es un porcentaje, la TREMA es un porcentaje. Es decir, que el proyecto debe ser exigido a la TREMA y al menos no dar negativo. Y coloco por ahí la imagen, ¿verdad?, de una disciplina olímpica que consiste en brincar y alcanzar una determinada altura. Bueno, a nivel de proyectos, digamos que esa barra que está ahí es la TREMA y el proyecto va a intentar pasar por encima y no chocar con la TREMA y mucho menos pasar abajo, ¿verdad? Porque es el rendimiento que yo le voy a pedir a un proyecto. Está compuesta por diferentes factores dependiendo de quién aporta la inversión. En comparación con la TIR, la TREMA debe ser menor, ya que la TIR es como el máximo. La TIR es lo máximo que me rinde a mí un proyecto y la TREMA lo mínimo que me tiene que rendir. Ojalá que tenga ese concepto un poquito claro. Con respecto al BAN, no existe comparación ni equivalencia, ya que para poder calcular el BAN yo ocupo una TREMA. No es que si la TREMA es igual al BAN o que si me da más que el BAN, no. Para calcular el BAN, yo ocupo por fórmula exigirle una TREMA. ¿Cómo se compone la TREMA? Principalmente de una inflación, ¿verdad? Que en los últimos años no ha sido un 8, sino como un 3%. La devaluación, ¿verdad? ¿Cuánto deja de valer la... Ajá. ¿Quién me habla por ahí? ¿Quién me habla por ahí? Que casi no lo escucho. Tal vez si me puede escribir en el chat y alguien por ahí que tenga el chat abierto, porque yo lo que veo en mi pantalla es la diapositiva, me puede decir cuál es la inquietud del compañero o compañera, porque puede ser que no tenga buena señal y no alcance a escucharle, pero tal vez sí por mensaje. Entonces, si me está escuchando, que escriba cuál es su consulta, tal vez algún compañero me avise si en el chat alguien escribió algo. Les decía que la TREMA
se componía básicamente la inflación, ¿verdad? Yo no puedo comprar en 5 años una Coca-Cola con el mismo dinero que la puedo comprar hoy. Posiblemente vaya a estar más cara en 5 años. Eso se conoce como inflación, ¿verdad? Que es el aumento de los precios en el tiempo y se mide por el IPC, el índice de precios del consumidor. Está la devaluación, que es lo que varía el valor de tu moneda frente a otras divisas. Está la tasa básica activa, que es si yo agarro mi dinero, esos 83 millones, en lugar de dárselos a usted para que haga el proyecto de las cabinas, voy y lo meto en el banco. El banco me paga a mí, si lo meto a plazo fijo, un 3% como tasa básica activa. Y yo estoy invirtiendo, siempre se le calcula por ahí un premio de riesgo. Entonces, en este caso, 8 más 2 más 3 más 10, te da una trema de un 23%. La TIR, la tasa interna de retorno, es la que mide el retorno máximo que ofrece una determinada inversión. Para un banco, la tasa interna de retorno en cada préstamo es la tasa básica pasiva. Son los intereses con los que el banco me presta a mí un dinero. Si ustedes van a sacar un crédito, que no lo hagan, pero si ustedes quieren ir y sacan un crédito, ahí le van a decir, mire, tenemos una tasa del 17,5 anual. Ok, ese 17,5 para el banco es tasa básica pasiva, básicamente al interés que te presta el dinero, los intereses. Y si yo lo veo desde el punto de vista de un proyecto, que es el banco el que está invirtiendo en usted un proyecto, ese 17,5, esa tasa básica pasiva, es la TIR, porque si el proyecto rinde más que eso, es suyo, no es mío del banco. Entonces, para el banco, ese es el rendimiento máximo de un proyecto, el 17,5, porque no va a ganar más que eso. En este caso, en este proyecto, la TIR nos dio un 33%. El BAN, en inglés conocido como VNA, para los que calculan en Excel, es el indicador financiero que nos dice cuál es el valor neto de la ganancia de una inversión hoy, contemplando los flujos futuros. Si un proyecto tiene un BAN de 3 millones de colones, significa que yo tengo el retorno de mi inversión, cualquiera que sea, más los 3 millones de colones de ganancia a hoy, a precio de hoy. Porque el BAN trae valores futuros a presente neto, valor actual neto. Porque usted dice, tengo un proyecto ahí a 20 años. ¿Cómo sé yo cuánto me va a ganar yo en 20 años y cuánto va a valer eso en 20 años? Entonces, para eso está la fórmula del BAN, que me calcula flujos futuros, me los trae a valor presente neto y me dice, bueno, si usted invierte hoy X cantidad de millones, con este proyecto te vas a ganar 3 millones de colones hoy. Usted dice, pucha, no, 3 millones es muy poquillo. O dice, no, hombre, 3 millones y me sirve. Y los invierte. Son indicadores para decisiones de inversión. El BAN de este proyecto da 18 millones de colones. Y hay una comprobación por ahí que es el BAN con la TIR, que mucha teoría, no sé quién la ha escuchado por ahí, como leyendas urbanas, pero nadie sabe cómo se interpreta, que la TIR es la que hace que el BAN se haga cero. Entonces, por ahí en el Excel van a ver cómo se comprueba esa fórmula, ¿verdad? Uno mete la fórmula del BAN, que es darle en Excel igual VNA, se abre paréntesis, se le pone el valor presente del dinero que se está invirtiendo, se le calcula la tasa, se le calcula el número de periodos, los flujos financieros y se le calcula la TIR. Y resulta que Excel te calcula el BAN del proyecto. Y cuando ustedes en lugar de la trema a ese cálculo de Excel le ponen el valor de la TIR, el BAN no da 18 millones, sino que el BAN le da 0. Porque la TIR es el rendimiento máximo de un proyecto. Y si yo se la calculo al BAN utilizando la TIR, quiere decir que la trema no va a ser un 23%, sino un 33% como era la TIR. Entonces, con un 33% el BAN apenas no rinde. Por ahí cuando travesen Excel van a comprender un poquito mejor esa definición. ¿Qué me dice a mí el BAN? Si el BAN es igual a 0, el proyecto puede ser aceptado ya que cumple con lo exigido. Recordemos que el BAN se calcula con la trema y la trema ya tenía inflación, devaluación, premio al riesgo, ya tenía por ahí la tasa básica activa, que es como si yo lo tuviera en el banco ganando intereses, ya tenía todo eso. Entonces, si a lo que yo le invierto le exijo todas esos porcentajes y aún así me da 0, el proyecto por lo menos rindió, puede ser aceptado. Si el BAN es menor que 0,
la recomendación es que el proyecto sea rechazado, porque está rindiendo menos que el valor aceptado porque se calculó con la trema. Si es negativo, el proyecto, la recomendación genérica es que se rechaza. Y si el BAN es mayor que 0, el proyecto se acepta. Tenemos por acá el PRI, o periodo de recuperación de la inversión. Muestra el plazo específico en que la inversión tarda en ser recuperada. Esto se calcula de manera matemática. Si yo tengo un proyecto que cuesta 80 millones, como del ejemplo, y me rinde 36 millones al año, y yo, bueno, 36 y 33 y 36, de 70, más 36, 106, y me costó 80 y resto. Bueno, al año 2 todavía no se ha pagado, pero el año 3 me pasé. ¿En qué tiempo recupero yo la inversión? Como en 2 años y medio. Eso te lo puede decir un campesino. En 2 años y medio te lo puede decir un emprendedor. Ustedes como profesionales tienen que decirle, el periodo de recuperación de la inversión es 2,3 años, 2,25, 2,45, 2,70 años. Exacto, ustedes no pueden decir como 2 años y medio. Eso no es aceptable, no es aceptado en términos técnicos. Es aceptado en la calle. Ustedes conversan, mira, como en 2 años y medio recupero la inversión. Ahí es aceptado. Pero a nivel técnico, en proyectos, tienen que decirme con comas y ceros cuál es el periodo de recuperación de la inversión. La fórmula de calcularlo es muy sencilla. Primero, se determina cuál es el periodo antes de la recuperación de la inversión. Luego, por diferencia de resta, se saca cuál es el costo aún no recuperado en el año que yo recupero la inversión. Este costo no recuperado se obtiene al restar al capital invertido la suma del flujo neto efectivo antes de la recuperación. Luego se divide este capital no recuperado por el flujo neto efectivo del año en que se recupera. Eso me va a dar un valor porcentual, va a ser menor a 0. A eso se le suma la cantidad de años previos. Por ejemplo, periodo anterior a la recuperación, ya yo les dije que recuperaba 36 millones por año. Entonces, 36 y 36 son 72. Al año número 2, yo he recuperado 72 millones. La inversión fue de 83 millones. ¿Cuál es el costo no recuperado en el año número 3? De ahí 10 millones 600. El flujo neto efectivo del año 3 son 36 millones de colones. Entonces, 10 dividido entre 36 me da un periodo de 0,29. Y ese 0,29 le resto los 2 años completos que sí pasaron antes de que se recuperara la inversión, y ahora sí obtengo que la inversión, el periodo de recuperación de la inversión, el PRI, se recuperan 2,29 años. Listo, ya eso es matemático, es técnico y es exacto. No me van a decir ustedes que como profesionales van a andar vendiendo proyectos y hablando de proyectos, y cuando le preguntan en cuánto tiempo se retorna la inversión y lo van a tirar al ojo por ciento. No. Señoritas, señores, tienen que sacar el dato técnico, y aquí está la fórmula que se calcula. El documento de Excel que yo les pasé a ustedes trae todos estos cálculos desde la inversión de las cabinas, los costos de operación, los ingresos, trae todo ese Excel y vienen calculados estos indicadores para que ustedes se guíen. Y como si fuese poco, también tienen por ahí el documento de Word donde está el caso para que tal vez entiendan de dónde serían los datos. Los estados financieros proyectados. Bueno, en este caso, para este proyecto no se les pide estados financieros proyectados, pero tienen que contemplar que los proyectos se les puede hacer balance general y estado de resultados año con año. Y muchas veces, cuando un inversionista es delicado, te dice en un proyecto, bueno, ¿y cuál es el margen de utilidad bruta en el año número 3? Y usted se queda, no, hombre, si apenas saqué el periodo de recuperación de la inversión, apenas saqué el tire el banco, que es ese margen de utilidad bruta del año 3. Es que en proyectos, los que trabajamos en este mundo, debemos hacer estados financieros proyectados a los diferentes proyectos. Entonces, si yo tengo un balance general, tengo un estado de resultados proyectado por año y tengo razones financieras, yo puedo dividir
la utilidad de operación, entre la utilidad ya descontado los costos de operación y los impuestos, y puedo sacar cuál es el margen de rentabilidad bruta. Puedo sacar la rotación de inventario, puedo sacar el margen de deuda, puedo sacar todos los índices financieros porque tengo balance general y estado de resultados proyectado. Esto es información que va a pasar un poquito rápido porque para el proyecto de ustedes no se lo están pidiendo. Ahí tienen todos los ingresos, ¿verdad? Recuerden que al estado de resultados van cuentas de ingresos, costos y gastos. Al balance general van activos, pasivos y patrimonio. Ahí tenemos con una utilidad del periodo de 34.762.000, me parece. Tengo por ahí un aviso para dejar de compartir que me tapa la pantalla. No puedo ver el dato exacto. Una utilidad del periodo del año número 1 de 34 millones. Y tengo un balance general que cuando le concilio la utilidad del periodo de 34 millones, ya me cierra en 116 capital más utilidad. Y eso me genera también los mismos activos. Ese documento que yo les pasé de Excel tiene inclusive hasta los asientos de diario para que la persona más meticulosa pueda ver cómo se construyen estados financieros proyectados a partir de un flujo neto de efectivo. Viene con asientos de diario, pases al mayor y trae el balance y el estado de resultados. Razones financieras proyectadas. Viene siendo lo mismo. Si yo tengo un balance y un estado de resultados, yo puedo sacar razones financieras. Eso ya ustedes lo tienen que haber visto en finanzas. Tenemos razones de liquidez, como la razón corriente, la prueba ácida, que son formulitas como activo corriente entre pasivo corriente. Activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Ven, eso ya ustedes tienen que conocerlo y el que no lo conoce puede con esta información investigarlo un poquito. A raíz de tener un balance general y un estado de resultados del mismo año, yo puedo obtener razones financieras de liquidez, de apalancamiento, de gestión o actividad y de rentabilidad. Lo ideal sería que se trabaje con este tipo de cosas. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio se calcula de dos maneras, en unidades y en moneda. En unidades es básicamente funciona para proyectos que vendan un solo bien o servicio, porque donde ya yo tengo dos, ya cómo calculo yo cuántas unidades de uno y cuántas unidades de otro tengo que vender para alcanzar el equilibrio, ya se me complica. Lo correcto cuando yo tengo más de un bien o servicio es que lo calcule de manera global en moneda, con los costos fijos, costos variables y el ingreso. Los costos fijos se presentan así en el tiempo, no varían en el tiempo. Los costos variables comienzan a incrementarse a raíz de los costos fijos cuando comienzo a producir una unidad más demandada, o Q. Y el ingreso comienza desde el punto cero cuando yo comienzo a vender una unidad producida. El punto de equilibrio en unidades muestra la cantidad de producto que se debe vender a un precio determinado para que los ingresos sean iguales que los costos totales. Su fórmula es costos fijos dividido entre el precio variable y el costo variable. En moneda es a los costos fijos dividido entre 1 menos, y ojo con ese 1 que he visto muchísimas fórmulas que lo pasan por alto, 1 menos el costo variable dividido entre el ingreso. ¿Cómo clasifico yo eso? Me voy a la tabla de costos y comienzo a decir el aguinaldo, costo fijo, los salarios, costos fijos, insumos y materiales, costo variable, y los clasifico entre fijos y variables. Digo que los costos fijos son 8.200.000, los variables 4.700.000, en total son los 12 millones de costos. Aplico la formulita y obtengo que el punto de equilibrio son 9 millones. De los 49 millones que yo vendo en el mes, si yo vendo 8, tengo pérdida. Si vendo 9, tengo pérdida. Hasta que yo vendo 9.072.000 colones, ya no tengo ni pérdida ni ganancia. Es el punto de equilibrio. Es el punto en la tabla de costos donde el ingreso iguala los costos totales. Y costos totales son costos fijos más costos variables. Los escenarios. Esto entra como en un análisis de sensibilidad. Se utiliza el estrés de las cuentas, el optimismo o el pesimismo.
Normalmente lo que hace es que usted se le deducen un 10% o le aumenta un 10% de las ventas. Eso es como para llegar y decir, bueno, ¿qué pasa si las ventas caen un 10%? El proyecto aún es rentable. Se les cuestiona a ustedes como analistas, como proyectistas. Perdonen un poquito la voz. Pero ahí es donde ustedes tienen que tener los escenarios y decir, mira, con un 10%, el ban es tanto, el TIR es tanto, el periodo de recuperación se alarga tanto tiempo más, pero tenerlo listo. Por ejemplo, este proyecto con un menos 10% en ventas, el ban se hace de 18 millones, que es el esperado, se hace 4 millones, la TIR pasa de un 33 a un 26%, la relación beneficio-costo pasa de 1,42 a 1,28 y el periodo de recuperación asciende de 2,29 a 2,65. ¿Por qué asciende? Porque duro más en recuperar la inversión porque va a tener menos ingresos. En el positivo, más bien, el BAN pasa de 18 millones a 32 millones, de una TIR de un 33 a un 40%, la relación beneficio-costo de 1,42, inclusive está mejor a 1,27, y el periodo de recuperación baja de 2,29 a 2,02. ¿Está bien? Y esa es la presentación de la parte financiera del proyecto. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? Profe, ¿eso usted lo carga en lo que es la plataforma? Toda esta Yo los información que envié al usted está correo. brindando. Yo los envié al correo. Todas esas Ah, diapositivas y tienen un documento de Word con ese caso, el de las cabinas, y un documento de Excel totalmente resuelto. Inclusive ese documento de Excel tiene evaluación social para el que quiera travesear. Eso ok, usted no se perfecto. le mete evaluación social de proyectos. Es transformar los precios financieros de un proyecto a precios sociales, eliminando distorsiones de mercado y calculando beneficios de un proyecto en términos sociales. ¿Cómo hace el Estado para saber si hace el puente sobre el río Saprissa o el puente de circunvalación sur? ¿Cómo decide cuál de los dos? Uno desearía que sea con criterios técnicos de evaluación social, ¿verdad? De cuántos carros pasan por ahí, cuántos accidentes de tránsito ocurren, cuánto se invierte en el pago de oficiales de tránsito que regulen el tránsito en las zonas aledañas. Ese tipo de cosas se calculan para proyectos que no poseen ingresos, porque usted hace un puente y salvo que le pongas un peaje no tenés ingresos. Entonces, ese tipo de proyectos que no tienen ingresos se evalúan socialmente y ahí viene, en ese caso de Excel, toda la metodología con que se realiza una evaluación social de proyectos. Para los que gustan travesear, no entra en la parte B del proyecto. Es solamente información adicional para que ustedes vean cómo pasa un flujo neto efectivo financiero, como este que acaban de ver, a un flujo neto efectivo social. Pero no social del que hace un psicólogo, una trabajadora social o un sociólogo. No, una evaluación social cuantitativa, ¿verdad? Yo los pasé a los correos de todos al inicio del cuatrimestre, con varias información más. ¿Estamos bien ahí entonces, don Víctor? ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Sí, profesor, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? A ver, ¿alguien más? Bueno, pasamos a la etapa de consultas de otros temas del curso. ¿Alguien más tiene otras consultas? No, ¿verdad? Ok. Entonces voy a detener la grabación de la tutoría
Y quedamos hasta aquí. Buenas noches, jóvenes. Muchas gracias, profesor. Pura vida. Ok, gracias, profe. Pura vida. Gracias, profe.